Biblia, mis hermanos, está llena de preguntas, hermanos. Y no hay pregunta que carezca de respuesta, porque toda pregunta tiene una respuesta. Dentro de la Biblia incluso encontramos preguntas retóricas. ¿Cuál es una pregunta retórica? Es cuando yo me pregunto a mí mismo y yo mismo me respondo de la pregunta que yo me estoy haciendo. Dentro de la Biblia hay preguntas retóricas, como por ejemplo David pregunta en el Salmo 121 y él dice: alzaré mis ojos a los montes. Es una pregunta que él está haciendo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde, dijo el hombre, vendrá mi socorro? De repente él se responde a sí mismo y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces hay tantas preguntas en la Biblia, y una cosa he aprendido: que de cada pregunta surge una buena respuesta. De cada pregunta que los discípulos o la gente le hacía a Jesucristo, de cada pregunta surgieron buenas respuestas. Y no solamente buenas respuestas, sino surgieron doctrinas a causa de una pregunta. Por ejemplo, en el capítulo 24:3 de Mateo, los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: maestro, dinos qué señales habrán antes de tu venida y del fin del siglo. Una pregunta que le hicieron a Jesús. De esa pregunta surgió una bonita enseñanza doctrinal. Y Jesús dijo: mirad que nadie nos engañe, porque antes de que yo venga, dijo Cristo, se levantarán muchos diciendo que son cuando no son nada. Y se levantarán falsos profetas haciendo señales y prodigios antes de mi venida, lo dijo Jesucristo. Entonces, de cada pregunta siempre surge una buena respuesta. En el capítulo 18 de Mateo, a Jesús le hacen una pregunta y le dicen: maestro, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? Otra pregunta. Los discípulos dijeron: Señor, ¿quién va a ser el más grande allá en el cielo? Ellos pensaron que Jesús iba a decir que Judas o que Pedro o que uno de los apóstoles. Sin embargo, de esa pregunta que le hacen a Jesús, Jesús da una bonita respuesta. Y cuando los discípulos preguntan: maestro, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo Jesús: de cierto os digo, que si no se vuelven y si no se comportan como esos niños, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué dio a entender Jesús a través de eso? Una bonita enseñanza. ¿Por qué? Porque los niños ahorita se pelean y al rato los niños están contentos. ¿Cierto o no cierto? Los viejos se pelean y tardan hasta un año enojados. Entonces, de una bonita pregunta siempre surgía una buena respuesta. Entonces, aquí hay una pregunta. Y la pregunta que Salomón se hace diciendo: ¿para quién será el ay? ¿Para quién va a ser el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién el amoratado de los ojos? ¿Para quién? Entonces, así como aquí hay una pregunta, vamos a encontrar muchas respuestas a la pregunta de la cual la Biblia se hace. Pero yo quiero que entienda algo, por favor. Yo sé que aquí hay gente muy inteligente que a lo mejor le gusta la lectura de la Biblia, y vamos a aprender algo el día de hoy. Si usted se da cuenta, usando la gramática, la pregunta dice: ¿para quién será el ay? ¿Cierto? Pero si usted nota, esa palabra ay no tiene H. Esa palabra ay está sin H. ¿Cierto o no cierto? No tiene H esa palabra. O sea, está ay sin H. En el capítulo 10, versículo 26 de Mateo, Jesús dice que no hay nada, pero se usa la palabra hay. No hay, dice Jesús, nada oculto que no haya de ser manifiesto. Pero ahí la palabra hay ya lleva H. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hay sin H y hay con H? ¿Cuál es la diferencia? Muchísima la diferencia. Porque cuando hablamos de hay con H, esa palabra hay con H significa hay de haber. Como cuando usted va a la tienda y pregunta: ¿hay tomate? ¿Hay cebolla? ¿Hay jumbo? Se está usando la palabra hay con H. Pero cuando la palabra hay no tiene H, tiene una expresión de dolor, tiene una expresión de sufrimiento. Como cuando la hermana está friendo pollo y le brinca aceite en el cuerpo. ¿Cómo dice la hermana en ese momento? ¡Ay!
porque esa palabra ay no tiene H. Es una expresión de dolor. O como cuando usted se levanta al baño en la mañana y se tropieza y se arranca la uña. ¿Cómo dice en ese momento? Ojalá y no diga una mala palabra, pero digamos que dice ay, porque esa palabra ay tiene una expresión de dolor, una expresión de sufrimiento. En otras palabras, esa palabra ay tendrá dolor, pero sigue siendo la pregunta: ¿para quién va a ser ese dolor? ¿Para quién va a ser ese sufrimiento? Déjeme que le muestre, si el tiempo nos lo permite, 4, y si el tiempo no lo permite, pues solo vamos a ver 3 ay. Vamos con el primero de la Biblia. Rápidamente, hermanos, así rápidamente. Primera carta de Corintios capítulo 9, versículo 16. Primera carta de Corintios capítulo 9, versículo 16. Vamos al primer ay. Y dejemos que Dios responda para quién va a ser el ay. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Y ahí de manera textual o de manera enfática vamos a encontrar la palabra ay. Porque en eso nos vamos a enfatizar, en la palabra ay. Ese es un tema enfático. Capítulo 9, versículo 16. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 9, 16. Dice su Biblia: pero si anuncio el evangelio, ¿qué dice? No tengo de qué gloriarme, porque dice el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad. ¿Y qué dice? Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Nuevamente aparece la palabra ay, ¿cierto? Nuevamente aparece esa palabra ay. Entonces la pregunta es: ¿para quién va a ser el ay? La respuesta es que el ay va a ser para aquella persona que tiene la capacidad de predicar y no quiere predicar. Estamos en tiempos, hermano. A veces hay gente que tiene capacidad de predicar y no lo hace. Y los que no tienen capacidad de predicar lo están haciendo. No sé si usted ha notado eso, que hay gente que son maestros de la Biblia y no predican. Y el hermanito que apenas está aprendiendo a predicar ya está predicando. ¿Qué pasa? Y no solamente eso, hay hombres y mujeres que tienen gran capacidad de predicar y no predican. Y critican al que está predicando, que apenas lo está haciendo. Hermano, yo le voy a decir una cosa: si usted no quiere predicar, no lo haga. Pero si usted tiene la capacidad de predicar y no lo hace, usted va a tener grandes problemas delante de Dios en aquel día. Y ojo con esto: si no quiere predicar, no lo haga. Y tampoco sea piedra de tropiezo para aquel que lo está haciendo. Porque hay predicadores que no predican y no dejan que otro lo haga. Si usted es piedra de tropiezo, quítese y deje que otro lo haga. Tanto así que hay hombres que no predican, y cuando Dios levanta a una mujer para que predique, sí, ¿y esa vieja por qué está predicando? ¿Acaso esa vieja me va a mandar a mí? Ni que mi nana fuera. Cállese la boca, instrumento de Satanás. Porque si usted no lo hace, Dios levanta a una mujer. Y si no levanta a una mujer, Dios levanta a un niño. Pero de que se predica la palabra, se predica la palabra. Me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. El apóstol Pablo está reconociendo el compromiso y el deber que había dentro de él de hablar la palabra. Ahora, déjenme que les explique tanto. Estamos en tiempos donde mucho predicador incluso se para en el altar y dice: hermano, ¿y quiénes somos nosotros para juzgar a los hermanos? Hay que cada quien que haga lo que quiera hacer. ¿Será cierto eso? ¿Estará Dios de acuerdo con esa opinión de estos predicadores? No, hermano, dice que cada quien haga lo que quiera hacer. ¿Y sabe qué dicen algunos predicadores? Es que yo tengo ética, hermano. No creo que tenga ética. Un espíritu de cobardía hay dentro de esta persona y por eso no predica la palabra. No, dice que cada quien que haga lo que quiera hacer. Eso es falso. Dios no le dijo eso a Ezequiel. Dios le dijo a Ezequiel en el capítulo 2, versículo 5, y también se lo dijo en el capítulo 3, versículo 16. Dios le dijo a Ezequiel: si tú ves al impío
cometer pecado y tú no le dices nada, el impío se muere, pero la sangre te la demando a ti. ¿Se da cuenta la responsabilidad que tenemos como predicador? Si usted como predicador ve el pecado y no dice nada, usted no es un buen predicador. Usted es un tapachamarra del pecado dentro de la iglesia. Si usted ve que su hermano comete pecado y no le dice nada, usted no es hermano de esa persona. Usted es cómplice de esa persona. ¿Habrá algún tapachamarra por aquí que entre ellos mismos se tapan? No. Maridos que tapan el pecado de la mujer, mujer que tapa el pecado del marido, puros Ananías y Zafiras, y se viven tapando el pecado los unos a los otros. Entonces, número uno, ¿para quién será el ay? Para aquel que tiene la posibilidad de no predicar y no lo hace. Pero vamos pasando rápido con esto. Número dos, ¿para quién va a ser el ay? ¿Para quién? Número dos, vaya conmigo a la Biblia, por favor. Vamos rápidamente con esto. Capítulo 29, versículo 15 de Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 15. Vamos a ver para quién va a ser el ay. Isaías capítulo 29, versículo 15. ¿Lo tiene? Y esto poco a poco va a ir agarrando sabor, hermanos. Poquito a poquito va a ir agarrando sabor. Y si usted está un poco chueco, o se endereza o se va más endemoniado para su casa. Isaías capítulo 29, versículo 15. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? Ahí está nuevamente. ¿Qué dice? ¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tiniebla? Mire qué tremendo. Y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Déjelo ahí nomás. No sé si usted ha notado algo, pero ahí donde dice ay, tiene un signo que es como que una I patas arriba, ¿verdad que sí? ¿Qué significa esa I? ¿O qué significa ese signo? A ese signo se le llama signo de admiración. O sea que ese signo hace que le da un realce a la palabra. Por ejemplo, si ese signo no estuviera, dijera ay. Pero como ahí está ese signo, le da un realce a la palabra y dice ay. O sea, tiene un realce a lo que hablamos. Entonces aquí dice ay, ¿de quién? De los que esconden de Jehová. Pregunto, ¿alguien puede esconderse de Dios? Pero le vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Hay cristianos que están pecando y se están escondiendo, sí o no? Bueno, le voy a hacer la pregunta diferente. Nuevamente, ¿alguien se puede esconder de Dios? No. ¿Hay gente que peca escondiéndose de Dios? Pero ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede engañar a Dios? Dios tiene una cualidad que nadie la tiene. Nadie. Es cualidad única que le pertenece a Dios. Y esa cualidad consiste en que Dios ni engaña a nadie, ni tampoco se puede dejar engañar por nadie. ¿Sí escuchó lo que le dije? Dios tiene una cualidad única, que Él no engaña a nadie, porque Él no va con la mentira. Tampoco Él puede ser engañado. Pero sin embargo Isaías dice ay de los que se esconden de Jehová, escondiendo su pecado y su maldad lo hacen en la oscuridad. Y dicen:
¿quién nos ve aquí? ¿Quién nos conoce? Viéndose. Y hay gente que hasta el día de hoy merece un diploma porque ha sabido esconder su pecado, ha sabido esconder sus sinvergüenzadas, pero lo has escondido delante de la pastora y delante de todo ojo humano que nos ve en esta tierra. Pero te tengo una noticia. Proverbios capítulo 15 versículo 3 dice que los ojos de Jehová están en todas partes, mirando de la iglesia, iglesia escondiéndose de los pastores, hijos escondiéndose de los padres y padres escondiéndose de los hijos. Pero nunca podremos escondernos de Dios. Y te traigo una noticia. Tarde o temprano el pecado que estás cometiendo a escondidas, de que Dios te lo saca a luz, Dios te lo saca a luz. Ojo con esto. Hay gente que cuando su pecado se le saca a luz, hay gente que dice, ay, burra, para reprender a Balaán, ¿cierto? Si Dios usó un gallo para reprender a Pedro, ¿cómo no va a usar a una chismosa para que le saque a luz su pecado? Hay gente que ha sabido esconder su pecado. Hay gente que ha sabido camuflacharse dentro de las iglesias. Pero yo creo que esta palabra es clave, mi hermano. Y esta palabra de que va a llegar al corazón, va a llegar al corazón. De que va a desenmascarar, va a desenmascarar. Miren para acá, hermana, no sean chismosas. Deje la gente que entre ahí. La verdad, hermano, ya se quedan viendo a la gente. Mire para acá, hermano, qué lindo. De que Dios saca a luz el pecado, Dios lo saca a la luz. Yo conozco hombres en la Biblia que por muchos años supieron esconder su pecado. Ejemplo, ¿se acuerda cuando José lo vendieron sus propios hermanos? Sus propios hermanos vendieron a José. Y le hicieron creer a Jacob que José estaba muerto cuando José no estaba muerto. José estaba vivo. El único problema que ellos habían vendido a José y le hicieron creer al padre que José estaba muerto. Tuvieron que pasar muchos años para que el padre Jacob se enterara que su hijo no estaba muerto, sino que su hijo estaba vivo. David se metió con Betsabé y mandó a matar a Urías para que su pecado no saliera a la luz. Y David por mucho tiempo supo esconder su pecado. Ahí estaba David en el altar, adorando y cantando a Dios, hasta que Dios usó a Natán para que le sacara a luz su pecado. ¿Se acuerda de esa historia? Natán el profeta llega con David y le dice: David, había un rico en la tierra que tenía muchas corderas, tenía muchas ovejas, y había un pobre en medio de esa ciudad, el cual solo tenía una corderita, cuya corderita la amaba tanto y que hasta dormía con ella como que fuera su familia. Y un día, dice el profeta, llegó visita sobre esta persona, y esta persona rica, dice, en lugar de matar una de tantas animalitas, le quitó la única corderita que este pobre hombre tenía para darle de comer a aquel hombre. ¿Qué merece este hombre?, dijo aquel. ¿Y qué dijo el rey David? Ese hombre merece ser muerto. Como dice el dicho, que por la boca cae el pescado. Y Natán se le queda viendo a David y le dice: hombre, rey, ese hombre eres tú, porque teniendo tantas mujeres en el palacio, le quitaste la única mujer a Urías, y todavía, si fuese así, lo mandaste a matar. Por lo cual, ojo con esto, por lo cual dice Dios que el mal se te va a levantar de tu misma casa, y lo que tú hiciste a escondida, Dios te lo va a pagar en público y a vista de todo ojo humano en esta tierra. Qué tremendo, hermano, porque todo lo que usted comete a escondida, de que Dios lo saca a luz, Dios lo saca a la luz. Hay señoritas que ya se revolcaron con varios hombres, y la mamá sigue creyendo que su hija es la virgen de la casa. Señoritas que han cometido adulterio, señoritas que han quedado embarazadas y han abortado a esa criatura y nadie lo sabe.
hombres que han traicionado a su esposa y nadie lo sabe. Incluso hay hombres sinvergüenzas que están en los altares, que tienen a su esposa, pero por allá tienen a su amante, y están de sinvergüenzas arriba de los altares sin que nadie lo sepa. Pero te traigo una noticia: tarde o temprano Dios va a sacar a luz ese pecado. Y te tengo una noticia: antes de que Dios te desenmascare, puedes venir al altar y pedirle perdón a Dios, porque el que esconde sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Por eso dice el profeta Isaías: ay de los que se esconden de Jehová. Porque hay mucha gente camuflachada y que tienen un buen disfraz de cristiano, pero Dios los conoce que son un tajo de sinvergüenzas, que aquí en la iglesia son una cosa y fuera de la iglesia son otra cosa. Si usted ha estado cometiendo pecados a escondida, ojalá y este mensaje llegue a su corazón, y que no vaya a ser como el pato, que el pato con la cabeza dice que sí, pero con la cola dice que no. Porque yo veo que muchos hermanos dicen amén, amén, y yo veo que están moviendo la cabeza y dicen amén, amén. Qué bueno por eso. Y no se vaya a enojar con el hermano que me invitó. Hermano, pero si era cumpleaños, ¿por qué no predicar un tema de acción de gracias? Aguántese las ganas, porque hay gente que solo viene por comida y necesito predicarle este mensaje. Y si usted no vino solo por comida, usted se va a ir feliz para su casa. Pero si vino por un plato de comida, endemoniado sí para su casa. Entonces, primer ay. ¿Para quién es el primer ay? Para los que pueden predicar y no lo hacen. Segundo ay, para todo aquel sinvergüenza que está cometiendo pecados a escondida. Y es que hay cristianos que parecen gato viejo, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque el gato viejo en el día se la pasa durmiendo, pero en la noche vaya a buscar ese gato, saber dónde andará haciendo averías. Así hay hermanitos que en el día cristianos, pero en la noche, David expresa la omnisciencia y la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. ¿Dónde? En el Salmo 139. David habla y dice: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Has entendido desde lejos mis pensamientos, y todos mis caminos te son conocidos. Por delante y por detrás me rodeas, oh Jehová. Tan demasiado es tu poder que no puedo entenderlo. Aún no está la palabra en mi boca. Señor, tú ya la conoces toda. Aunque me vaya a lo profundo de la mar, tú, Señor, allá tú estás. Si me subo a los cielos, también ahí tú estás. Y si me voy a lo profundo de la mar, allá mandarás al diablo que me saque. Señor, lo mismo te es la luz que las tinieblas. O sea, eso significa que aunque tu pecado lo hagas a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, cuando tu mamá ya está durmiendo, Dios te está viendo. Hay una alabanza, yo no sé si usted la ha escuchado, aquí alabanza que dice: cada paso que das, por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Si te vas a la hulera, Dios te ve. Si te metes en el cafetal, Dios te ve. Mira bien el camino donde va. Y si te vas a la capital, Dios te ve. Y si te vas a Tapachula, Dios te ve. Mira bien el camino donde va. Aunque te pongas una máscara, Dios te ve. Aunque te pongas lente y te metas en tu carro polarizado, Dios te ve. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede burlarse de Dios? Sin embargo, tenemos mucha gente que está pecando a escondidas de Dios. Número 1, ¿para quién va a ser el ay? Para aquel que predica, para aquel que tiene la posibilidad y no lo hace. 2, para aquel que comete pecado a escondida. Número 3, vaya conmigo a la Biblia. Mateo capítulo 18. Versículo 7. Mateo capítulo 18, versículo 7. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia?
Nuevamente, ¿qué dice? Ahí está la palabra ay. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ¿qué dice? Pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Ahora sí, estírese un poco en su silla, por favor, y acomódese bien y agárrese bien. ¿Sabe por qué le digo esto? Mañana, si Dios lo permite, que amanezca con vida, voy a predicar un tema similar a este en la congregación. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay mucha falsedad en la iglesia. Tenemos mucha falsedad en las congregaciones. Gente que detrás de un púlpito es una cosa, pero bajo del púlpito es otra cosa. Gente que en la iglesia tiene una cara y fuera de la iglesia tiene otra cara, el sinvergüenza. Y este ay no es para cualquier persona. Este ay hay que entender a quién se le dijo. Y esta palabra Jesús se la dijo a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos, pastor? Los fariseos eran personas, maestros de la Biblia, intérpretes, personas que conocían el Torá o el Taná de pasta a pasta. Es decir, que los fariseos conocían el Antiguo Testamento de pasta a pasta. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que conocían la Biblia, pero no practicaban la Biblia. Sabían la palabra, pero no vivían la palabra de Dios. Un fariseo se caracteriza porque dice una cosa y él resulta haciendo otra cosa. Un fariseo es aquel que sabe de la Biblia, conoce la Biblia, predica la Biblia, pero no obedece a la Biblia. Y Jesús le da esta palabra y le dice: ay del mundo por los tropiezos. Pero ¿quiénes eran los fariseos? En el capítulo 12, versículo 1 del Evangelio de Lucas, Jesús le dice a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea que los fariseos se caracterizaban por ser hipócritas. Pregunto, ¿quién es un hipócrita? Un hipócrita es aquella persona que finge ser lo que no es. Como por ejemplo, hay mujeres que fingen ser lo que no son, y hay hombres que fingen ser lo que no son. Ejemplo, hay hombres que ya tienen hasta 60 años y su cabeza la tienen negra. Están fingiendo ser jóvenes cuando ya están más viejos que esa carretera. Hay hermanitas que tienen 70 años, pero usted le revisa la cabeza, negra, pura cabeza de clarinero. Y usted pregúntele: hermana, ¿y dónde están las canas? Porque un hipócrita es el que finge ser lo que no es. Y dentro de la iglesia tenemos ese montón de hipócritas que fingen ser lo que no son. Hay gente que tiene una Biblia más grande que su cabeza, pero son más rebeldes que el diablo. Aquí cualquiera dice ser cristiano, porque se está viviendo tiempos de falsedad. Jesús lo dijo, que antes de su venida el amor de muchos se iba a enfriar. Y es que cuando no hay amor en la persona, lo que hay es hipocresía. Cuando el hombre traiciona a su esposa, cuando ya no hay amor. Cuando la mujer traiciona al marido, cuando ya no hay amor. Cuando el cristiano traiciona a Dios, cuando ya no hay amor. Porque cuando hay amor hay respeto. Cuando hay amor hay todo. Yo no le creo que usted sea cristiano y vive traicionando a Dios a cada momento. Lo traicionó ahorita para el 10 de mayo. Andaba la vieja hipócrita para el 10 de mayo, matando el gusano en la escuela, participando, haciendo concursos. Qué vieja más hipócrita, qué viejos más hipócritas. Y aquí vienen a decir: papito te amo, hipócrita. Hijo de Satanás, tú no eres nada más y nada menos que un estorbo dentro de la iglesia. Esto es lo que Cristo está diciendo: ay del mundo por los tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no entra al cielo y con su hipocresía no deja que otro entre. Hay sillas, y se lo voy a decir de esta manera:
Si quiere, pero esa silla donde usted está sentado, hay gente que anhela estar en esa silla, pero por un hipócrita, porque la gente dice, ¿para qué voy a ir a esa iglesia? Si mire, ahí está ese viejo hipócrita que le quitó la mujer a su vecino. Mire, ahí está ese viejo hipócrita y está abriendo la bocota arriba del altar. No, dice la gente, yo para ir a esa iglesia mejor no soy nada. Eso es lo que Cristo está diciendo, que esta gente sirve de tropiezo dentro de la iglesia. Si usted no quiere entrar al cielo, no entre. Quítese de la puerta y deje que otra gente entre. Porque hay gente que quiere entrar al evangelio, pero por la pésima conducta de un par de hipócritas, la gente no viene a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un montón de hipócritas en los altares, reprendiendo el pecado que ellos mismos tienen adentro de su casa, reprendiendo al borracho cuando su hijo es más borracho que el diablo, reprendiendo la cara cuando a su nieta él mismo le compra las pinturas para que se pinte la cara. Hipócrita, dijo Jesucristo, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo de tu hermano. Y todavía el sinvergüenza dice, mano, si la Biblia dice que no hay que juzgar, así lo dijo Cristo, pero en el 7:5 Jesús dijo, hipócrita, primero saca la viga de tu ojo. Es decir, para que reprendas el pecado de la gente, ¿cómo están tus hijos? Párate en el altar y corrige la iglesia. Como que ya no mucho, ¿eh? No, si en el altar, y si usted cree, mañana vea la transmisión a las 3 de la tarde. ¿Sabe por qué? Porque en el altar ponen una cara a los infelices demás cristianos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Shalom, Yeshua, Hamashiach. Pero hermano, fuera de esa puerta son un diablo y la mitad de otro diablo, hermano. Ahí viene la hermanita con su vestido, con su falda. 3 doritos después, vieja mañosa, enchorada y con pescador allá afuera. ¿Quién es? La que canta en el altar. ¿Y qué dice la gente? Mira esa vieja, dice que es cristiana. No, esa no es nada, una hipócrita más dentro de la iglesia. Detrás de un púlpito hasta el diablo es cristiano, hermanos. Detrás de un púlpito cualquiera es cristiano, hermano. ¿Cuál es el problema que tenemos? Mucha falsedad dentro de las iglesias. Que aquí la gente pretende una cosa. Hermana pastora, Dios le bendiga, hermana pastor. Pero allá se la están hartando en tacos de pastor. Allá se la están hartando revés y derecho. Señor, bendice a la pastora cuando están en el micrófono. Pero allá ni por sus vidas oran los hipócritas. Mi hermano, usted tome lo que es suyo, deje lo que no es suyo. Aquí cualquiera es cristiano. Hermanos, ¿cuántos dan aleluya? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Póngase de pie, no se quede mudo. Pero cuando él está en la silla, puro muñeco de iglesia católica, sin decir nada. ¿Por qué? ¿Por qué fingir ser lo que no somos? ¿Por qué ahí es una cosa y aquí es otra cosa? Si ahí está puro palo, cuando sube aquí puro palo. Pero no es posible que cuando sube en el altar hasta lenguas quiere hablar. Pero cuando está ahí, le tengo una mala noticia. Ningún hipócrita va a entrar al reino de los cielos. Ninguno. Y si hay algo que Dios aborrece en estos tiempos, es la hipocresía. Aborrezco, dice Dios, al hombre hipócrita. Capítulo 24 de Mateo, para terminar este mensaje. 24:48. Mateo 24:48 al 50.
¿Lo tiene? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaría a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora en que no sabe. 51. Y lo castigará duramente, y pondrá su parte ¿con quién? Con los hipócritas. ¿Qué dice su Biblia? Son sinceros, en plena certidumbre de fe, y purificados vuestros corazones y lavados vuestros cuerpos con agua pura. Si hay algo que Dios ama en estos tiempos, es la sinceridad. Hace un tiempo se escuchaba mucho una alabanza, no sé si usted la logró escuchar hace un tiempo. Una alabanza que decía: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Él no escucha la oración si no te has reconciliado. Es una alabanza muy clara, pero hay gente hipócrita que sube al altar cuando no puede ver a su hermano. Hay gente hipócrita cantando que no se queda, que se va con él, cuando ni a su vecino le habla. Le acaba de dar veneno al gato del vecino, le tiró veneno al perro del vecino, y está cantando de hipócrita en la iglesia, fingiendo ser lo que no es, hablando lo que no vive, cantando lo que no predica, lo que no practica. Iglesia, bendigo esta congregación porque me gozo ver una congregación pequeña. A mí no me impresiona la cantidad, no me impresiona ver un montón de gente, porque estoy seguro que a Dios tampoco le impresiona la cantidad. Lo que a Dios le impresiona es la calidad de cristiano que haya dentro de esa congregación. ¿De qué sirve que haya un pueblo de 1000, 2000 personas si es pura gente para el infierno? A Dios no le impresiona la cantidad, sino la calidad. Por eso Él dice en su palabra que muchos son los llamados, pero pocos van a ser los escogidos. Corramos de los llamados y metámonos a los escogidos. Un llamado es hipócrita, un llamado hace lo que le da la regalada gana hacer, el escogido no. Por eso Jesús dijo en el capítulo 13, versículo 24 de Lucas: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque muchos, ojo esta palabra, muchos van a procurar, pero no van a poder. Porque los muchos no entran al reino de los cielos, los pocos están dentro de los escogidos. Aunque hayan 10 personas, pero de esas 10, procurar no ser un hipócrita más. No se puede evitar la hipocresía, pero sí podemos evitar ser los hipócritas de las iglesias. No se pueden evitar los adúlteros en las congregaciones, pero sí podemos evitar estar dentro de los adúlteros en las congregaciones. No podemos evitar que en la iglesia haya trigo y haya cizaña, pero sí podemos evitar estar dentro de la cizaña y estar dentro del trigo que Dios quiere. No podemos evitar que en una congregación hayan ovejas y hayan cabritos. A veces son más los cabros, pero sí podemos evitar estar dentro de los cabros, sino mejor estar dentro de las ovejitas. Mi amado hermano, hermana, vivamos la vida como Dios quiere. No pretendamos ser lo que no somos. Si usted es alegre en la calle, sea alegre en su casa y sea alegre también dentro de la congregación. No venga solamente a pelar los dientes cuando le conviene, cuando en su casa usted es un viejo amargado que no le da cariño ni amor a su esposa ni a sus hijos. No venga a decir que la gente cambie cuando ni usted mismo ha cambiado. Demos lo que somos. Hablemos lo que vivimos. Hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Termino diciéndole estas palabras. A Dios no lo vas a impresionar con una cadena de coros de 1 hora. A Dios no lo voy a impresionar porque me sepa la Biblia de pasta a pasta. A Dios lo vamos a impresionar lo mucho o lo poco que sepamos, pero que lo pongamos en práctica, porque Dios quiere hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Dele ofrenda de palmas a Cristo Jesús.
Ha sido un gran privilegio estar con ustedes compartiendo. Gracias, hermano, por la invitación. Gracias, muchas gracias, hermana pastora. Dios le bendiga, se lo digo con todo mi corazón. Hay muchos hombres que no están de acuerdo a que una mujer sea pastora. En mi caso, yo sí estoy a favor, siempre y cuando la mujer cumpla las características de Dios. Puede ser un hombre, pero si el hombre no cumple las características, yo no le digo pastor. ¿Para qué le voy a decir pastor si no lo es? Así sea hombre. Si es una mujer, pero está trabajando y está cumpliendo con todo mi corazón, yo le digo pastor a esta mujer. Ni pierdo ni gano nada, porque no estoy a favor de nadie, estoy a favor de la palabra de Dios. Y he aprendido que ahorita en tiempo de gracia, ni el hombre ni la mujer vale más. Todos valemos igual delante de Cristo Jesús. Así que ánimo, iglesia amada, los bendigo en el amor de Cristo Jesús. No se enoje, y si se enoja, ese es su problema. Así que muchas gracias, Dios le bendiga, y si Dios lo permite nos vemos en otra próxima ocasión. Gracias, hermano, Dios le bendiga, y el tiempo es con mi hermana que está dirigiendo este servicio. Muchas gracias.